Muy bien, entonces, vamos a ver qué tenemos acá. Vamos a copiar lo que está acá primero y comentar lo que está ahí. Aquí estaba, esto lo había sacado de un meme, bueno, eso de expectativa a realidad, ¿verdad? La aritmética de computadoras es muy distinta a la aritmética, pues exacta que nosotros trabajamos, pues en el colegio. Realmente la expectativa, por ejemplo, es que raíz de 3 al cuadrado sea igual a 3. La realidad es que numéricamente esto muchas veces no es una igualdad debido al error de redondeo. Entonces, bueno, esas calculadoras que tienen un excelente, digamos que algoritmos, si pongo raíz de 3, bueno, pero no me da ¿cómo se llama? Raíz de 3. Bueno, sí, son esos algoritmos que son bastante buenos. A veces sí logran llegar a que sí sean iguales, ¿verdad? Porque raíz de 3, bueno, 1.7 y todos esos dígitos, ¿verdad? Hasta unos 10 dígitos por ahí. Y luego al elevar eso al cuadrado, que sí da 3. Entonces, pero para otros tipos de cálculo, ese no es el caso. ¿Y por qué? Porque está eso, y es por el hecho de que las computadoras representan los números con una cantidad de dígitos finitos, a menos que lo estén trabajando, por ejemplo, de forma algebraica, así como lo hace un sistema de algebraico computacional como NUMAX, ¿no? ¿Verdad? Y algunas calculadoras tienen eso también. Eh, pero ese es un tema aparte. De lo que estamos hablando aquí es propiamente que la calculadora, la computadora, transforma los números a un formato de punto flotante y que al calcular raíz de 3 nosotros tenemos 1.7, etcétera. Ya esa expresión de raíz de 3 ya no existe. Lo que existe ahora es ese decimal. Y que elevarlo al cuadrado, si el algoritmo no es el más eficiente, no es el más óptimo, puede que eso no sea igual a 3. Entonces, esta es otra de las grandes diferencias que nosotros tenemos al ver aritmética de computadoras. Hay ciertos elementos, como por ejemplo, bueno, la conmutatividad, ¿verdad? A más B igual a B más A. eh, Asociatividad, podrían no cumplirse en la aritmética de computadoras por el hecho del error de redondeo. Si yo empiezo a sumar los números con una escala más parecida y de esa forma obtengo un resultado más exacto que si yo empiezo a sumar números de escalas distintas por el error de redondeo. Entonces, nosotros tenemos que este tipo de reglas es más complejo eh, trabajarlas en la computadora que como nosotros lo vimos en la escuela o en el colegio. ¿Por qué el redondeo es nuestro archienemigo? Para mí que es la forma correcta de pensar del error de redondeo. Entonces, aquí hay un problema. Es el error de redondeo. Vamos a ponerlo ahí porque es el error de redondeo. Vayamos a cambiar acá.
porque es el error, el redondeo, nuestro archienemigo. Bueno, porque siempre está ahí, a menos que nuestros números sean potencias de 2, se pueden expresar como potencias de 2, no importando si estas potencias son negativas, ¿verdad? Siempre va a haber un error. Y una vez que aparece el error, no se puede eliminar a menos que sea por suerte, entre comillas, ¿verdad? Porque pueden haber situaciones donde, por decirlo así, el error se cancele, pero ciertamente no es eso en lo que nosotros nos vamos a basar. Eh, Usualmente una vez aparece un error, no se puede eliminar. Y lo problemático es que ese error se puede amplificar si nosotros no tenemos cuidado. Por ejemplo, para la localización de GPS, un pequeño error podría darnos en los cálculos, dependiendo de un algoritmo, nos puede dar una diferencia de 100, 200 metros. Un GPS así no funciona. Otro tipo de algoritmo puede eliminar esa problemática y incrementar la precisión a 10, 20 metros. Ya eso es mucho más útil. Bueno, tenemos el estándar del IEEE. Bueno, el IEEE es una institución de ingeniería eléctrica. Hay varios chapters aquí en El Salvador, hay uno ahí en ingeniería, ¿verdad? Aquí en matemáticas se pensaba crear uno en ciencia de datos. La cuestión es que se necesita tiempo, ¿verdad? Y estudiantes que estén dispuestos a meterse a ese IEEE, pues, y poder trabajar temas de interés que podrían ser, por ejemplo, la parte de ciencia de datos que realmente nos hace falta aquí en la escuela. Están saliendo oportunidades en ciencia de datos y es necesario que la gente se meta más en ese tema. Hubo una actualización en 2008 también. Este estándar nos da lo siguiente, que todo número real será representado por 64 bits. Entonces, noten que todo número real, yo solo tengo 64 espacios para representar todos los números reales. En cada uno de estos espacios solo puedo poner un 0 o un 1. Empezamos por el primero, que nos da un indicador de signo. Pues vamos a ver, quizá esto lo vamos a cambiar un poco. ¿Cómo lo vamos a cambiar? Vamos a poner más, quizá vamos a poner más para poder indicar lo que está ahí. Vaya, entonces vamos a ahorrar esto. 64 bits. Entonces, este es el signo. Si, y aquí está la forma en cómo estos bits me van a generar el número. Si este número S es 0, el número va a ser positivo. Y si es 1, me va a dar que el número es negativo. Los siguientes, voy a poner aquí otro color. Los siguientes 12 bits se llama el característico, la característica. 11 bits, de hecho. Son 12 junto con S. Los siguientes 11 bits me dan la característica y me dan la información del exponente. El número en binario lo paso a un número decimal y ese es mi número C. Le resto 1023 y ese va a ser el exponente de 2 en la representación decimal del número. Finalmente tenemos lo que es la mantisa.
que son los otros 52 bits. La mantisa, que es una fracción binaria, es decir, de que el primer número aquí, si fuera uno, por ejemplo, tendría 1 por 1 medio a la menos uno. Si el otro es uno, entonces más 1 por 1 medio a la menos 2. Y así hasta llegar al último. Si en el último tengo un 1, entonces tendría más 1 por 1 medio elevado a la menos 52. Entonces, esa es la forma en cómo se presentan los números en la computadora. ¿Y cómo los entiendo yo? Bueno, pues utilizo este cálculo para poder eh, saber qué número es. Entonces, aquí hay una ilustración con el formato IEEE. Tenemos este número. Considera el número de máquina de 64 bits, ¿verdad? ¿Qué número es ese? Bueno, pues calculemos cada una de las partes. S es igual a cero, es decir, de que pues que el número va a ser positivo. Lo siguiente es C. Entonces son 11 espacios, ¿verdad? Empiezo desde acá. 1 por 2 a la cero más 1 por 2 a la uno más 0 por 2 al cuadrado más 0 por 2 al cubo más 0 por 2 a la cuarta y así hasta el último que es el onceavo espacio sería 2 a la 10. Puedo calcular eso con cierta facilidad. 2 a la 10 será eso, 1024, así es, más 3, 1027. Tenemos el valor para C, que es 1027. Finalmente, la mantisa, ¿verdad? Pues veo ahí 1 medio a la menos uno, luego 0 por 1 medio a la menos 2 más 1 por 1 medio a la menos 3 más 1 medio a la menos 4 más 1 medio a la menos 5. Luego está el octavo a la menos 8. Y finalmente está pues el que está en la posición 12. De ahí todos los demás son ceros, pues no es necesario que lo calcule. Bueno, eso lo voy a al final poner en n, ¿verdad? N sería entonces menos 1 a la 0 por 2 a la 1027 menos 1023 multiplicado por 1 más f, donde f es este número que está acá. Pues empezaré calculando lo que es f. Quizás, bueno, o podemos simplificar aquí un poco, ¿verdad? Porque menos 1 a la 0, pues es 1, y aquí, pues, 2 a la cuarta, 16 por 1 más f. Un poco más simplificado lo que tengo ahí. Ok, y luego podemos calcular f. Aquí es útil que ustedes tengan ahorita, bueno, como les digo, ¿verdad? Eh, que tengan un cuaderno, un lápiz, una calculadora ahorita, estén tomando nota, porque eh, es más provechoso la enseñanza de esa forma. Así ustedes captan más del curso y es menos necesario estar teniendo que ver los videos después. Entonces, lo mejor es que ahorita estén con el cuaderno, tomando nota, la calculadora, porque lo que yo he visto es de que los estudiantes de matemática usualmente tienen más dificultad en ocupar una calculadora que los estudiantes de otras carreras. Ciertamente porque lo ocupan menos la calculadora, ¿verdad? Pero esa es una desventaja. El hecho de que venga un estudiante de ingeniería, por ejemplo, y que sea más sabido con la calculadora, bueno, pues es algo que no debería pasar.
Entonces, hagan los cálculos junto conmigo, ¿verdad? Entonces, vaya, yo lo que pongo aquí, pues voy a calcular f primero, 2 a la menos uno más 2 a la menos 3 más 2 a la menos 4 más 2 a la menos 5 más 2 a la menos 8 más 2 a la menos 12. Vaya, de aquí obtengo una fracción f que es 2961 entre 4096. Pero aquí lo voy a sumar uno y lo voy a multiplicar por 16, que es 2 a la cuarta, ¿verdad? Y obtengo el siguiente número, 25.566, 40.625. Comparemos ahí con el libro, a ver cómo está. 27.566. Sí, es lo que está en el libro. Entonces, bueno, hemos aquí transformado este número de máquina a, pues, una notación decimal. Entonces, como les digo, pues hay que agarrar la calculadora, hagan los cálculos. Si, y también ustedes empiezan a ver sus estrategias. Yo en particular, por la misma experiencia, ¿verdad? De estar dando los cursos, tengo ya, usualmente hago todos los cálculos de un solo y con alta precisión. Realmente, o sea, ah, no es común que me equivoque, pero si no está acostumbrado mucho con la calculadora, entonces sí, a veces se va a sentir de que están como lentos y que pueden equivocarse con cierta frecuencia, y tienen que determinar cuál es la mejor forma que les funcione, ¿verdad? Entonces, a veces podrá haber una cantidad de cálculos que haya que hacer y yo lo hago todo de un solo, ¿verdad? Y sale, ¿verdad? No quiere decir de que, no quiero decir que si no pueden hacer eso, que estén mal, sino que cada uno tiene que guiar su ritmo, cada uno tiene que hallar su ritmo. Entonces, es como que, por ejemplo, haya que trotar 10 vueltas en una pista, ¿verdad? Alguien podría decir, bueno, mi estrategia va a ser caminar los primeros 2 vueltas, trotar 6 vueltas, y correr las últimas 2 vueltas. Otro podría decir, bueno, camino los primeros 2 vueltas y corro las otras 8. O sea, cada uno tiene que hallar la mejor forma, ¿verdad? De tal forma que incremente la probabilidad de no cometer errores. Porque en un examen ese es el problema, ¿verdad? Imagínense hacer un cálculo y que esté erróneo y que después haya que hacer más cálculos con base a ese cálculo. Entonces, eso es lo primero lo que tienen que ver. Si tienen que hacer más pasos para incrementar la probabilidad de que no cometan errores, está bien. eh, y tampoco, pues, tampoco que sea tan lento, ¿verdad? Sino que hallar ese punto óptimo. No todos van a poder hacer así como hay que hacer una cantidad de cálculos, agarrar la calculadora, hacer todo de un solo y claro, con la práctica, ¿verdad? Sí, sí se puede llegar a eso, pero la cuestión es desde aquí empezar, ¿verdad? Entonces, espero que todos tengan ahorita una calculadora, hayan hecho este cálculo. Si no han tenido, si no lo han logrado a tiempo, ¿verdad? Solo escriban esto y ya después practican.
pueden practicar. Es algo que no es tan del otro mundo, pero eh, de practicar también, ¿verdad? Ah, entonces veamos esas preguntas acá. Cierro con esto aquí. El menor número positivo normalizado es, bueno, es igual a cero porque es positivo. La mantisa, el característico igual a uno, la mantisa igual a cero. Eh, bueno, escribir el mayor entero normalizado en notación científica. Vaya, creo que voy a copiar todo este bloque. Ujú. Vamos a trabajar este bloque a ver cómo está eso. Bueno, el menor número posible sería en particular, pongámoslo aquí, m minúscula igual a, pues, a menos uno a la cero por 2 a la cero menos 1023 multiplicado por uno más cero, que sería f, es decir, ese es uno 2 a la menos 1023. Entonces sería correspondiente a tener todos los números en la mantisa iguales a cero. Bueno, todos serían cero. Todos serían cero. Ese sería el menor número posible. Números menor que m, cualquier número, debajo, cualquier número positivo, ¿verdad? Cualquier número positivo debajo de m causa lo que se llama underflow, un desvanecimiento, o sea, el número se vuelve cero. El número se le asigna cero. No hay forma de, pues sí, de representar un número menor que 2 a la menos 1023. Esas son las limitaciones de la calculadora, ¿verdad? De la computadora. Y los números que están entre cero y 2 a la menos 1023 serían asignados a cero. Y nos dice que el mayor número, pongámoslo ahí, m mayúscula, menos uno, bueno, en este caso, pues positivo, ¿verdad? 2 a los 1046 que se logra teniendo todos los números en la característica igual a uno a excepción del último, a la excepción del último. Y yo creo que eso se hace para indicar de que si todos fueran iguales a uno indicar infinito. Entonces, 2 a la, me dice ahí, 2046 por uno más. Y el menor f que puede haber es uno a la menos, uno menos 2 a la menos 52 que sucede cuando todos estos son iguales a uno. Cuando todos estos son iguales a uno, bueno, es una suma yo, de una progresión geométrica y yo puedo representar de una forma más pequeña. Entonces, uno más, uno más, dos, uno menos, perdón, uno más, uno menos, 2 a la menos 52. Pues hay aquí un error, ¿verdad? Un error por ahí. A las 2046 menos 1023. Vaya, porque es el formato que tenemos. Entonces tendríamos pues 2 a la 1023. Y ya está, 2 a la 1023 multiplicado por 2 menos 2 a la menos 52. Eh, Podríamos expresar eso de la forma.
Aquí hay un buen ejercicio que expresar esto en la forma A multiplicado por 10 a la B. Pues pongámosle A entre 1 y 10 sin tomar en cuenta 10 y B, pues vamos a ver, número entero, número natural. Vaya, yo quiero conocer cómo representar esto como A por 10 a la B. Vamos a ver, este es el mayor número, cualquier número arriba de M se considera infinito, se, con- se considera infinito. Y al parecer sería cuando pues todos son iguales a uno excepto el primero, ¿verdad? Me parecería de que cuando el primero es uno y los demás también sería menos infinito. No lo dice en el libro, pero eso es lo que, lo que me suena a mí, que esas son las formas en cómo la computadora entiende qué números son infinitos, qué número es infinito y qué número no lo es. Ok, entonces hagamos este pequeño ejercicio. Yo quiero representar esto en forma decimal. Medio punto al que me lo pueda decir, ¿verdad? Entonces quiero este máximo número que es 2 a la 1023 por 2 menos a la menos 52 igual a por 10 a la b. Quiero representar este número en forma decimal. Vamos a dar un minuto a ver si alguien que lo puede hacer, representar m en forma decimal. Ciertamente no funciona meterlo en la calculadora, ¿verdad? Porque si ustedes meten 2 a la 1023, ahí les da un error matemático. Pueden ver ahí las limitaciones de la calculadora. ¿Qué tal si lo pongo en Octave? Yo creo que también va a haber ahí un error. 2 elevado a la 1023. Bueno, Octave ya lo hizo, pues ya no. Bueno, Octave lo hizo, vaya, pero la pregunta es cómo lo pueden hacer sin Octave. Hacerlo sin Octave, pero Octave sí lo logró hacer. Claro, me hace falta multiplicar ahí por uno, por el 2 menos 2 a la menos 52, ¿no? Pero eh, Octave sí lo puede hacer. Entonces, vaya, explíqueme cómo se puede hacer esto sin Octave para que obtengan uno medio punto. Noten que el problema es un poco sencillo, al menos el enunciado, ¿verdad? Ahí la idea es cuando si no se les ocurre, pues la idea tampoco es tan complicada. ¿Cómo puedo representar este número de forma decimal solo ocupando la calculadora? Y bueno, lápiz y papel. Vamos a ver ahí, medio punto al que lo pueda hacer.
o sino que al que me pueda dar la idea, las ideas necesarias para convertirlo en formato decimal. Obviamente será usando la regla de las potencias, pero ah, todavía no veo el truco, la maña para convertirlo. La regla O de sea, las potencias. bueno, ¿Cuál es descomponer esa regla? ese 2 a la 1023, ya sea en un factor un poco más cercano a 10, y hacer que ese valor tome como la posición de A. No sé. Vale, por ahí ya veo una pequeña idea, pero todavía no estamos donde quisiera estar. Vamos a ver, dar unos segundos más. Vaya, esa idea de las potencias eh, nos podría llevar a lo que es, vamos a ver si alguien logró, ¿no? Bien, veamos la respuesta. Logaritmo base 10, ¿verdad? Logaritmo base 10, entonces sería 1023 multiplicado por logaritmo base 10 de 2 más logaritmo base 10 de 2 menos 2 a la menos 52. Y esto me va a ayudar a hallar la potencia de 10. Solo que A me lo va a dejar entre 0 y 1, pero no está tan problemático porque luego yo solamente arreglo. Después solamente arreglo. Entonces, bueno, 1023 logaritmo base 10. Vamos a ver. Sí, de 2 más logaritmo base 10 de 2 menos 2 a la menos 52. Y obtengo 308.25, etcétera, ¿verdad? Bueno, entonces aquí lo que estoy viendo es de que si que el exponente, si A estuviera entre 0 y 1, el exponente es 308. Entonces, quizá voy a dejar 307, ¿verdad? Ya tengo a B igual a 307 y ahora pues lo que va a hacer A sería simplemente pues 10 elevado a la logaritmo 10 de m menos 307. Y esto vamos a ver cuánto sería. No hubiera borrado lo que tenía ahí. Logaritmo de 2 más logaritmo de 2 menos 2 a la menos 52. Vaya, le resto 307. Elevo 10 a ese residuo y obtengo 17. Ok, es cierto. Yo quería un número entre, pero, pues entonces, como es positivo, quizás eso es. Pues voy a restar uno más, 308. Voy a restar 308. Hay una tecnicalidad que digamos que no me salió muy bien, 308. Y esto ya es la parte decimal de acá, ¿verdad?
Ahora 10 elevado a eso que está ahí. 1.78, 79, 79, 76, 93. Y ya está. Bueno. Entonces, bueno, este número m corresponde a 1.79, 76, 93. Pongámosle ahí una aproximación. Aproximadamente es por 10 a la 308. Entonces, veamos ahí en octave, ¿verdad? Creo que ya lo cerré. Bien, era 2 a la 2023, 1023, multiplicado por 2 menos 2 elevado a la menos 52. Y tenemos 1.7977 por 10 a la 308. Ahí está. Aquí hay más precisión, de hecho. Aquí hay más precisión. Ok, entonces ahí está la idea, ¿verdad? Ahí está la idea. Vamos a poner esto por acá. No sé si ya dimos respuesta a lo que estaba aquí, que es un underflow y que es un overflow. Se considera infinito, entonces porque llegamos a lo que es un overflow, desbordamiento, ¿verdad? En español. Realmente eso es lo que no me llega en español, es que no hay buenas palabras para traducir estos conceptos, o sea, underflow y overflow, pues por mí que se deberían adoptar en español. Eh, ok, entonces, ¿qué otra cosa? Ahí no podemos trabajar con la representación en formato de máquina, por lo tanto, vamos a trabajar en una representación decimal igual que lo hicimos acá, ¿verdad? Esa representación decimal tendrá esa forma. Es números decimales de máquina de cada dígito más o menos 0 punto, notar de que eso sería un número entre 0 y 1 por 10 a la n, con el primer dígito distinto de 0. Y los demás pueden ser ceros, entre 0 y 9, ¿verdad? Esos son dígitos, solamente que el primero no puede ser 0. Entonces, en el libro, vamos a ver el libro, para no volver a copiar lo que está ahí. Nosotros hablamos de trunqueo y redondeo. Sí, vamos a poner solamente lo que está ahí porque realmente no es, ya estos detalles ya los conocen, de hecho. Vaya, entonces, si yo tengo un número con más de k decimales, 0 punto de uno, de 2, de k más uno, de k más 2. Entonces, nosotros, esta es la forma estándar de representar un número, ¿verdad? Con un factor que está entre 0 y 1. Bueno, el signo primero, ¿verdad? En este caso, asumamos que los números son positivos, no nos compliquemos con eso del signo. Y luego, pues, el exponente por 10 a la n, ¿verdad? Entonces, el trunqueo, chopping, chop es cortar. Entonces, como que fuera con uno de esos, ¿cómo se llama? De esos cuchillos para cortar
hueso, ¿verdad? Ahí solamente cortan, entonces trunqueo de K dígitos. Vamos a ver si habla aquí, chopping, chopping, trunqueo de K dígitos. De este número, ¿verdad? Corto aquí, corto, todo lo demás simplemente lo desecho y me quedo con 0 de 1 de 2 hasta de K por 10 a la N. Y este FL, pues que se pone en formato de punto flotante. Punto flotante. Simplemente corto a cada dígito significativo, ¿verdad? El primero, que es distinto de cero, cuento K y después todo lo demás simplemente lo corto. Y luego está el redondeo, que añade 5 unidades a D sub K más 1 y me puede generar potencialmente, y luego hago trunqueo de K dígitos. Puede ser que genere otro número, ¿verdad? Dependiendo de cómo sale ahí el redondeo. Pues no sé si hay alguna pregunta ahí de trunqueo o redondeo a K dígitos. Vamos a ver ahí algunos ejemplos. A ver aquí, para pi. De un solo debería poner aquí cuánto es pi, ¿verdad? Porque a veces no recuerdo tantos dígitos de pi. No es un ejercicio que digamos que sea muy, pues, ¿cómo se llama? Muy común estar, ¿cómo se llama? Recordando dígitos de pi. Pongamos format long y ahí está. Vamos a ponerlo en el. Acá. No me quiere copiar el número. Vamos a ver ahí, copiar. Vamos a copiar primero un bloc de notas. Ahí está. Y luego vamos a poner acá. Ahí está. Vamos a, entonces en el OneNote, lo aquí. Ahí está. Vaya, entonces, trunqueo de 5 dígitos. Literal A. Punto flotante, 5 dígitos, redondeo, trunqueo. Un trunqueo de pi. Solo cuento 5 dígitos, ¿verdad? 3.1415. Trunqueo simplemente es 3.1415. Se va lo demás. O sea, yo lo podría haber puesto en este formato, ¿verdad? Y luego hacer trunqueo, pero me iba a quedar 0.31415 por 10 a la 1, pero no es necesario realmente. En este caso, pues solamente hay que contar 5 dígitos. B, pues en este caso 5 dígitos, pero va a ser redondeo. Y ahí sí es 3.1416. Ahí está la diferencia entre trunqueo y redondeo. Ok, entonces ya está esa parte, ¿verdad? Y luego hablamos aquí del error absoluto y el relativo.
suponer que P estrella es una aproximación de P. El error absoluto es P menos P estrella y el error relativo es P menos P estrella entre P. Valor absoluto ahí, ¿verdad? Dado que P sea distinto de cero. Notar que el error relativo es igual para las siguientes aproximaciones a pesar de que el error absoluto cambia. Para nuestros algoritmos, a veces nosotros podríamos tomar en cuenta que nuestro algoritmo nos dé la aproximación una vez que el error absoluto logre cierto nivel o que el error relativo logre cierto nivel. Es más común utilizar error absoluto. Entonces, pero bueno, veamos esta, ¿cómo se llama? Aquí este ejercicio tenemos tres literales. Entonces, vamos a ver, error absoluto, error relativo. Quizá le hubiera puesto esto como, lo voy a poner como columna, aquí mismo mejor. Error absoluto y error relativo. Ahí está. El absoluto solo es la diferencia, ¿verdad? Ese es realmente, vaya, hay que tener en cuenta esos dígitos significativos, ¿verdad? Porque aquí, vaya, realmente el exponente es igual. Entonces, aquí tengo tres decimales, aquí tengo cuatro. Entonces, solamente voy a poder, este último dígito lo voy a tener que quitar porque la parte izquierda está trabajando con tres dígitos. El exponente es igual, así que pues por ese lado no hay problema. Y es la diferencia, ¿verdad? Entonces, 0.01 por 10 a la 1. 0, porque aquí hay tres dígitos significativos y aquí hay 4 por 10 a la 1. Luego acá, pues lo mismo, 0.010 por 10 a la menos 3. A ver, ese 1 no está muy bien que se diga. Y acá, pues, lo mismo, ¿verdad? 0.010 por 10 a la cuarta. El error absoluto es bastante distinto porque vamos a poner por acá a lo que es igual, ¿verdad? Este es 0.10. Este es 0.0. Vamos a añadir tres ceros más. Y en este caso, por 10 a la cuarta. Bien. Esto es 100. Ese es el error absoluto, ¿verdad? El error relativo, bueno, por ejemplo, sería 0.010, ya que calculamos la diferencia, ¿verdad? Por 10 a la 1 entre P. Aquí sería 0.010 a la menos 3 por 10 a la menos 3 entre P. Vamos a ver cuánto da. 0.010 por 10 a la 4 entre P. Este 4 no está saliendo muy bien. Bueno, está. Ya vamos a hacer el cálculo. Entonces, bueno, pues 0.01, bueno, era 0.10 al final, ¿verdad? Entre P, que sería entre 3. Pues estamos dando tres decimales, tres dígitos significativos, 0.033.3. Dígitos significativos empieza desde el primero, que es dígito de 0, y empieza a contar, ¿verdad? Y ahí hay 3. El otro es 0.01 por 10 a la menos 3.
entre punto 3 por 10, punto 3 por 10 a la menos 3 también sería 0.0333. Y el último, pues, teníamos que dar 100 entre, pues, P, que es, eh, a ver, sería 330, 303.000. También nos da 0 punto, aquí en decimal, ¿verdad? Porque no podemos poner fracción, ya nos da un número específico de decimales. Estamos trabajando con fracciones, estamos trabajando con decimales, estamos trabajando en formato de computadora. Bien, y ahí está. Tenemos el mismo error relativo y distinto error absoluto. No sé si hay alguna pregunta. No sé si hay alguna pregunta con lo que se ha hecho hasta ahora. ¿Alguna pregunta con lo que se ha hecho hasta ahora? Todavía tenemos una media hora de clase. ¿Alguna pregunta con lo que se ha hecho hasta ahora? Vamos a ver. Oh, quizá me dan un par de minutos nada más para ir a tomar agua. Ya regreso y vemos ahí si hay preguntas. Ya regreso, solo denme un par de minutos.
Ok, no sé si hay alguna pregunta con lo que hemos visto o continuamos. Lo siguiente es hablar de dígitos significativos. Esta es una definición formal con respecto a los dígitos. A ver, esto no es, ¿no? Bien, esta es una definición formal con respecto a los dígitos significativos, porque nosotros tenemos una definición informal. Una- la definición formal nos dice que el número p estrella aproxima p a t dígitos significativos si t es el mayor entero no negativo por el cual, pues, la diferencia entre p y p estrella entre la magnitud de p es menor o igual que 5 por 10 a la menos t. Dígitos significativos. Hay otra forma en la que nosotros más coloquialmente simplemente el número de dígitos que coinciden. En este caso, P sería el número de dígitos que coinciden. Las definiciones no son 100% iguales, ¿verdad? Pero más o menos, más o menos. Por ejemplo, vamos a ver pi, eh, que lo podríamos aproximar como 3.14159, ¿verdad? Y tenemos, coloquialmente diríamos, tiene seis dígitos significativos. ¿Cómo se llama? La aproximación. Veamos si es cierto. Entonces, cuánto es pi menos esta aproximación? 3.14159. Quizás sea un poco más. Quizás ese no es el mejor ejemplo. Pero vamos a ver, es por el hecho de 3.14159, ¿cuáles son los otros dígitos? 26. Yo creo que quizás, vamos a ver si en efecto. Entonces, pi menos 3.14159 entre pi. Y yo obtengo que esto es 8.44. Bueno, yo solo necesito un número aproximado acá. Esto es aproximadamente 8.4 por 10 a la menos 7. La precisión en efecto es mayor. Sí, estaba buscando algo que tuviera. Por eso les comentaba, ¿verdad? Que a veces como lo conocemos coloquialmente y como está aquí, a veces hay discrepancias. Entonces no solamente es el número de dígitos con los que coincide, ¿no? Entonces, vaya, si nosotros lo ponemos en este formato, esto es menor o igual que 5 por 10 a la menos 7. Entonces, según esta definición, la, este número aproxima a pi con 7 dígitos significativos.
No, ahí cometí un error. Vamos a ver. No creo que está bien, estaban bien. Es que 5 por 10 a la menos 5 por 10 a la menos 7 no es mayor o igual que este número, es menor. T no puede ser igual a 7. A ver, pongámoslo así. T igual a 7 no es. Por lo tanto, podemos intentar con 6 y con 6 sale. 5 por 10 a la menos 6 en efecto es mayor o igual que 8.4 por 10 a la menos 7. Ah, pues sí. Sí, en este caso sí, sí es consistente. Entonces, hay casos en los que no, ¿verdad? Pero, por ejemplo, si hubiéramos puesto 3.1416, ahí nos hubieran salido 5 dígitos, 6 dígitos en vez de 5. Pero en este caso, pues el T que sale esta definición, ¿verdad? Porque dice que T es si T es el mayor entero no negativo. T igual a 6 funciona, T igual a 7 ya no. T es el mayor, T igual a 6 es el mayor. Son 6 dígitos significativos y en este caso, pues al revisar también el número de dígitos que coinciden, aquí tenemos el número 3.1415.9.265, son 6 dígitos los que coinciden, entonces funciona ahí, ¿verdad? Entonces, y usualmente nosotros ocupamos es la definición coloquial porque es más rápido que estar ocupando esto, pero esa es la definición formal y que se puede implementar en un algoritmo también. Ok, hallar una cuota para el error relativo al utilizar trunqueo de K dígitos. Ok, vamos a hacer ahí un trabajo un poquito pesado, ¿no? Pues se halla nuestro número y igual a 0.d1, d2, dk más 1 por 10 a ver, ¿qué está ocupando para exponente? A la n, por 10 a la n. Nuestro número, claro, d1, di son dígitos con d1 distinto de 0. Los di y yendo desde 1 hasta con infinito acá, así mismo que hay infinitos dígitos, y son dígitos con de 1 distinto de 0. Ok, entonces, ¿cuál sería su representación trunqueo de K dígitos? Bueno, pues sería 0.d1, d2 hasta dk por 10 a la n. Entonces, pues el número de dígitos significativos, el p menos p estrella, p menos p estrella entre p. A ver, si a este número le resto este, yo tengo, aquí quedan k ceros, ¿verdad? Quedan k ceros. Los puede absorber este exponente de la siguiente forma: 0.dk más 1, dk más 2, etcétera, por 10 a la n menos k, entre el número y, ¿verdad? Que es 0.d1, d2, etcétera, por 10 a la n. Y aquí yo puedo hacer una simplificación, quitar ese 10 a la n, a ver este tachón que no se vea como que va a quitar el menos k. Y ahora tenemos que de alguna forma hallar una cota para esto. Pues este número es mayor
cuando el numerador es mayor y el denominador es menor, ya que son números positivos todos, ¿no? El numerador es mayor cuando todos esos dígitos son iguales a 9, pero 0.99, etcétera, es otra representación de uno. O sea, si yo tengo 0.999, todos son 9, eso simplemente es otra forma de escribir uno. Entonces, de hecho, es igualdad si yo pongo lo de arriba es 10 a la menos k. Abajo, el menor número que pueda haber, bueno, si todos pudieran ser ceros, pero de uno tiene que ser distinto de cero. Ahí no hay de otra. Lo menor que puedo obtener ahí abajo es 0.1. Por lo tanto, pues esto sería 10 a la menos k más 1. Y eso era mi objetivo. Ahí era una cota para el error relativo del trunqueo de k dígitos. El error relativo, entonces, P menos P estrella entre P está acotado por 10 a la menos k más 1. No depende del número P, solo depende de cuántos dígitos ya estoy truncando. Entonces, si estoy truncando 3 dígitos, por ejemplo, eh, mi precisión es de 10 a la menos 2 decimales básicamente. 2 decimales, bueno, no 2 decimales, sino que 2 dígitos, casi que 2 dígitos significativos. Ahí está una cota. El de hacer este ejercicio para redondeo es parecido, pero me parece que hay que ver dos casos. El caso donde no hay, donde el redondeo no cambia el número y el caso donde el redondeo cambia el número, ¿verdad? Al redondear hacia arriba. Pero ahí está, la cota que me estaban pidiendo. Si vemos el libro, eso es lo que también ahí está, ¿no? Ahí está, 10 a la menos k más 1. No sé si hay alguna pregunta. Ya nos va quedando poco tiempo, unos 15 minutos, pero ya vamos a ver si tenemos chance para ver algo más o no. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Vamos a ver entonces acá, que es lo siguiente que tenemos que ver. Aritmética de dígitos finitos. Entonces, así es como representamos las operaciones en la calculadora. Y eso es lo que hay que tomar en cuenta. Por ejemplo, si hacemos una suma, primero al entrar X, probablemente haya que hacer una aproximación, por ejemplo, si es pi, ¿verdad? Y si yo tengo una precisión de 10 a la menos 9, de 9 dígitos, por ejemplo, solo 9 dígitos podré entrar de pi. Y si a ese número le voy a sumar, por ejemplo, raíz de 2, pues igual si solo tengo espacio para 10 dígitos, 9 o 10 dígitos, será eso, hacer la operación y luego aplicar de nuevo esa limitación de máquina que existe. Lo mismo para resta, multiplicación y división, ¿verdad? Entonces, yo entro los números, a cada número le aplico, ya sea, por ejemplo, podría estar yo trabajando con trunqueo de 5 dígitos, por decir algo, solamente para dar un ejemplo, truncar cada número 5 dígitos, hacer la operación y el resultado de la operación de nuevo trunqueo de 5 dígitos. Entonces, tanto para suma, resta, multiplicación, división. Y creo que habría chance aquí para este ejercicio. Sí, el siguiente ya está un poquito más, digamos que tiene sus complicaciones. Hagamos este ejercicio.
y nos quedamos con eso. Va, aquí ya tenemos nosotros que vamos a ocupar trunqueo de 5 dígitos. Así que cuando indique la representación en su punto flotante, ya nosotros tenemos esta regla. Entonces, flotante de X, 5 séptimos. 5 séptimos sería 0.71, 42.8. El número, el siguiente dígito es 5, pero como es trunqueo, hasta ahí queda. No importando, incluso ese podría haber sido 9, pero como es trunqueo, simplemente se elimina. La representación flotante de Y, 0.3333.3. Es trunqueo de 5 dígitos, empiezo a contar hasta llegar a 5, ¿verdad? Empiezo a contar desde el primero que es distinto de 0. Ahora, X más Y. Voy a sumar esos números. Ahora ya 5 séptimos no existe. Lo que existe es 0.71428. Un tercio no existe. Lo que existe es 0.3333. 0.71428 más 0.33333. Y obtengo que esa suma es 1.047.613. Pero tengo que aplicar de nuevo trunqueo de 5 dígitos, por lo que me quedaré con 1.047. A ver, aquí van 4, 6. A ver, cometí un pequeño error en la suma porque añadí un 3 que no tenía que añadir. Aquí le había puesto un 3 de más, pero ya está corregido. Y aquí hay 5 dígitos. Esta es la respuesta. Esta es la respuesta con las reglas que hemos trabajado. Nos toca hacer los siguientes, ¿verdad? La resta, la multiplicación y la división. Con estas reglas, ¿verdad? Entonces, bueno, trabajen ustedes, completen este ejercicio, ¿verdad? De igual forma que esto, les doy ahí un minuto para trabajarlo. Vamos a ver para la siguiente clase. eh, Vamos a iniciar la sección 1.3 y es corta. Pues en la siguiente clase terminamos esta sección y terminamos 1.3. Ese sería el objetivo del martes. Miércoles, en vez de tener, ¿cómo se llama? Laboratorio, vamos a trabajar la sección 2.1 y la terminamos el miércoles, perdón. Jueves estaríamos, si no hemos terminado 2.1, ese día lo terminamos e iniciamos 2.2. Pues sí, estamos bien con respecto a con el material. Ok, entonces terminamos con esto. Entonces, punto 71, 428 menos, punto 33, 3. Y obtengo acá 0.38, 0.95. Aquí ya hay 5 dígitos, entonces no hay nada más que hacer. Vamos a ver en la multiplicación. Ahí tengo ya los dos números en la calculadora. Simplemente
cambio la resta por producto, estoy economizando ahí un poco de tiempo. 0.238, 238, 09, 09, 5, 24. 5 dígitos sería 0.2389. Ahí está. Y ahora división, X entre Y. Vaya, entonces sería 0.71, 428 entre 0.33333 y obtengo 2.14, 28, 61, 429. Y esto nos da 0. Perdón, 2.14, 28.6. No, ahí me pasé porque solo son 5 dígitos los que tengo que dejar. No puedo pasarme más. Ahí están las respuestas. Ahí están las respuestas. No sé si alguien le dio distinto, me habré equivocado ahí en algo. Ahí lo tenemos. No sé si hay preguntas. ¿Preguntas en esto? ¿No? Bueno, no sé entonces. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta en general? Nos quedamos hasta acá entonces. Bueno, terminamos entonces la segunda semana de clases. eh, y pues ya con la tercera ya tenemos el material para el primer parcial. Domingo a la 1 tienen que entregarme en los laboratorios los resultados. Puede ser un archivo Word donde copien y pegan ahí el texto y los resultados pueden también ser pantallazo. Yo lo que quiero ver ahí es el resultado. Recuerden poner nombre y carnet como mínimo, ¿verdad? Y pues, bueno, nos quedamos hasta acá. Buen provecho para los que ya van a almorzar y nos vemos entonces el martes para la siguiente clase. Pasen buen día. Feliz día, nos vemos.